Hola, como siempre soy Diego, soy escritor, bienvenidos a Crónicas de un Deber Anunciado y hoy hemos ganado. ¿A qué me refiero con eso? Dos cosas, dos noticias importantes. A, lo SAG-AFTRA ya se está juntando con los estudios para narrar su propio término de la huelga. Si logran aceptar un plan, significa que tanto el sindicato de guionistas como el de actores en Estados Unidos por fin alcanzaron una tregua con los estudios y la huelga se terminó. No creo, ojalá se pueda, porque hay muchas series que mucha gente está esperando, así que hay que ser optimistas. Pero por ese lado ya ganamos. Y por el otro, los NFTs, los pinches Beanie Babies de mi generación, cosas que gastaban un buen de energía y lo único que hacían era perjudicar el ambiente y le veían la cara de pendejos a mucha gente, por fin ya no valen nada. Por fin están como, pues ya no valen nada, lo cual me llena de alegría y me rebosa de felicidad, porque esa cosa fue simplemente una manera de explotar a las personas y sacarles dinero vendiéndoles aire. Así que, por fin, así que en cuanto a las noticias, por fin ganamos. Hoy de qué vamos a hablar, pues como dice el stream, hoy vamos a hablar de qué pasa si te topas con pared cuando escribes y cómo se puede ir solucionando eso poco a poco. Para empezar, hay que definir qué es a lo que yo me refiero con toparnos con pared. Cuando digo nos topamos con pared, no es un bloqueo creativo, no es bloqueo de escritor. Un bloqueo de escritor es cuando tu cerebro o tu mente no empieza a producir o no puede seguir la historia, no sabe ni siquiera cómo continuarla. No sabe, llega un momento en donde eres incapaz de por el momento escribir. PSA, Public Service Announcement, si son escritores y su bloqueo de escritor dura bastante, o sea, dura como por más de un año, posiblemente están en burnout. Si están en burnout, si pueden, y vayan a terapia para que los vayan reconstruyendo fuera de ese burnout. Si ese burnout les dura más de, no sé, 1 o 2 años, posiblemente están en depresión y van a tener que hablar de eso, porque no es normal que la gente creativa de repente deje de hacerlo. Usualmente hay o tu propia mente, tu propio cuerpo está relanzando y está recalibrándose, o es posible que se entre en una depresión y como es la sociedad hoy en día, es un volado a ver cuál te cae. Un bloqueo de escritor, o sea, el bloqueo de escritor es se siente diferente a cuando te topas con pared. ¿Por qué? Cuando yo he tenido bloqueo de escritor, cuando he estado trabajando en Los Enemigos del Mundo y me he tardado a veces porque justamente me tardé un poco, justamente porque me dio bloqueo, te sientas y ves las páginas, ves la historia, pero no ves una manera posible de seguir. Es decir, eres incapaz de continuarla. Intentas escribir y nada te gusta. Hay mucha frustración de por medio. Hay mucha sensación de esto es una basura, de qué estoy haciendo mal. Cuando te topas con pared, cuando estás escribiendo, es una sensación, sí irrita, pero de manera distinta. Es no qué estoy haciendo mal, sino cómo solucionen lo que estoy metido. Es literalmente que ibas y de repente, ¡pum!, chocas contra la pared. Sucede esto cuando empiezas a improvisar en tu historia o empiezas a explorar otros aspectos de la historia y esto termina afectándote al punto en donde no puedes ya continuar, donde no sabes cómo solucionar las cosas y llevarlas al punto de que tú creías el correcto, que tú podías investigar, o más bien dicho, el que originalmente tenías planeado. Toparse con pared en la escritura sucede cuando tú como escritor
no necesariamente pierdes el hilo, te vuelves incapaz, pero simplemente empezaste a explorar otras cosas y eso terminó y te puso estos obstáculos en tu camino que terminaron evitando que tú siguieras la historia como, perdón, como tú la tenías planeada. Es decir, un bloqueo de escritor es cuando te sientes físicamente incapaz de poder, trabajar. Toparte con pared es cuando estás frustrado ante la falta de progreso porque no sabes cómo progresar la historia sin tener que borrar cosas que ya habías escrito. O más bien dicho, sí, es básicamente eso. Que llegaste a un punto en donde lo que tú mismo estás escribiendo te está metiendo el pie. Spoilers para Jujutsu Kaisen, pero es lo que le pasó a Gege, el escritor de Jujutsu Kaisen, con el personaje de Satoru Gojo. Lo hizo tan poderoso que a la hora en el que ya en el manga está, pues lo tuvo que matar, pero la muerte que le dio es algo que no se sintió ganada, es algo que no tenía sentido por todo lo que estaba llevando. Como escritor entiendo por qué lo hizo, porque a final de cuentas no puedes tener drama con un personaje tan poderoso, dando vueltas. Y B, no puedes poner a este personaje tan poderoso ganándole al villano que no sea a uno de los villanos principales, que no sea el personaje principal que más historia tiene, pues, con este villano. ¿Y por qué se topó con pared? Justo porque cuando empezó a explorar los poderes de Goyo y empezó a ponerle límites un poco tarde, para los que no sepan, los poderes de Goyo Satoru es básicamente, se llama infinidad y crea o reduce espacio o materia imaginaria entre su oponente y él. Eso lo hace que nadie lo pueda dañar, que nadie lo pueda tocar o que él pueda atacar desde una gran distancia, que él pueda atraer, repeler cosas. Y cuando los combina, básicamente es un pequeño evento horizon, es un super mini agujero negro. ¿Cómo puedes derrotar a eso? Si él fuera el personaje principal, se entendería por qué le dio una habilidad tan fuerte, porque justamente este, pues el personaje principal usualmente es el que tiene que tener una de las habilidades más chingonas en una historia, aunque en otro stream vamos a hablar de cómo hacer un personaje principal fuerte, un personaje principal creíble con un superpoder. Y otro problema que Gege tuvo cuando hizo a Goyo, cuando hizo a Satoru, cuando empezó a trabajar todo esto, fue justamente que nunca le dio una debilidad a su poder. No es el gasto porque el personaje tiene para manejarlo perfectamente. No es que le dañe la vida porque simplemente es tan crack que no le puede pasar. Gallo. Son estas cosas que justo lo llevaron a toparse con pared. De que la historia que él quiere contar no se iba a contar justo porque desarrolló o llevó un personaje a tal punto en donde esa historia ya era imposible con ese personaje. Y no es que se haya sentido como que ese era el propósito de la muerte de Goyo, hacer que todo era posible. No es un caso tipo Ned Stark, en donde literalmente la muerte de Ned desencadena todo y la muerte de Ned Stark era el propósito de toda la serie. El primer libro era de llevarlo hasta ese punto en donde lo tenían que matar. Ahora bien, tú como escritor, ¿cómo puedes evitar tanto un bloqueo creativo como un bloqueo de escritor, como toparte con pared? Vamos primero con el más complicado de establecer cómo lo puedes evitar, que es el famoso bloqueo de escritor. Para tener el bloqueo de escritor hay que entender que la creatividad no es una sustancia, no es como un combustible renovable. ¿A qué me refiero con esto? Sí, las personas creativas, como yo, como un actor, como un músico, como el que us- ustedes piensan, una persona creativa siempre va a venir con, o sea, siempre va a estar creando, siempre va a estar pensando
en arte, en cuestiones creativas. Perdón por esto, pero ando un poco congestionado, así que es mi problema con esto. Pero lo que voy, una persona creativa empieza a crear y la creatividad no es un combustible renovable porque justamente no es lo mismo, no puedes dar lo mismo tras lo mismo, tras lo mismo, tras lo mismo, tras lo mismo, con, sin o con pocas variaciones. Eso te va a llevar a un estado o a un momento en donde te vas a quemar, donde vas a estar en burnout. Y si empiezas a forzarte en hacer lo mismo, en, en hacer que la creatividad siga, esa creatividad siga siendo renovable, pues vas a terminar bloqueado, vas a terminar siendo incapaz de producir esto y el burnout te va a tardar años en curarte. Pero si la creatividad no es un combustible renovable, entonces, ¿qué es? Es más bien como es como diferentes tipos de combustibles en uno. Es decir, tu creatividad te va a durar de tal a tal obra o de tal a tales obras, dependiendo qué tan inmerso o qué tanto pasión tengas. Por ejemplo, Eiichiro Oda lleva desde el 95 trabajando en One Piece y yo estoy casi seguro que ahorita George R. R. Martin odia una canción de Hielo y Fuego y no la va a terminar porque está quemadísimo con ella. Y hay otro, o el propio Ridley Scott. El Ridley Scott hace lo que quiere y empieza a hacer cosas diferentes, completamente diferentes. Desde El Duelista a Blade Runner a Alien, todo eso. Son completamente distintos y son diferentes sabores de lo mismo. O más bien de la misma, diferentes tipos de este combustible al que llamamos creatividad. ¿Cómo evitamos caer en un bloqueo de escritor? ¿Cómo evitamos llegar a un burnout? Variando, dándole variación, o sea, no te quedes en el mismo track todo el tiempo, no te quedes forzándote a hacer las mismas cosas cuando se te va la creatividad de forma natural y así lo evitas. A su vez, si entras en un contrato, tú tienes que saber tu propio límite con eso. Por ejemplo, los enemigos del mundo. Los enemigos del mundo yo les puedo dar dos, tres libros sin ningún problema y ya si sigo con la creatividad empezaría a hacer otros contratos u otras cosas con otro tipo de nombre, otro tipo de de trato para ver si puedo producir más. Porque si te sientes así, sí, la obra está planeada de tal a tales, este, de tal a tales tomos, o sea, de esta cantidad a otra, claramente no va a ser, mira, ah, aparece una burbujita. Esa no me la sabía. Órale. No me la sabía. En fin. em, ¿En qué estaba creatividad? Sí, cuando entras en un contrato y tú te das y te pones un límite arbitrario de yo solo puedo dar 7 libros, yo solo puedo dar 6 libros sobre esto, vas a tener que dar eso. Ya sea que la creatividad te dé para más, vas a tener que negociar tu contrato. Si te da para menos, vas a tener pues que sufrir en los últimos libros. La creatividad cuando estás tratando con ella, cuando estás tratando de utilizar tu creatividad, un ejercicio importante para evitar el bloqueo de escritor, para evitar el burnout, es justamente saber tus límites, es saber ahorita hasta dónde tú puedes llegar. Muchos te podrían decir, no, pero el chiste es empujar tus límites, es ver hasta dónde cada vez más puedes ir. Y si eso es lo que ustedes quieren, go ahead. Lo que eso les va a pasar, los que luego se los puedo vaticinar, como cada vez van a estar intentando hacer más y 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 más, el combustible creativo que tenía esa obra detrás, toda esta creatividad que tenía atrás, se va a ir gastando en otras cosas, se va a ir acabando. Entre más intentes sumar algo, entre más extremo intentes llevar algo creativo, si esa no es la tirada, si la creatividad no está enfocada al 100% en eso, simplemente lo que va a pasar es vas a terminar odiando tu obra, te vas a tardar años en escribir, te vas a tardar horrores en que todo se mueva y pues vas a terminar
no satisfecho con ella, igual ni la terminas, se generan todos estos problemas. Y por eso es importante evitar el bloqueo de escritor lo más posible o el burnout. ¿Por qué? Porque lo único que está terminando es no terminas lo que empiezas, te vuelves este escritor o este creativo resentido que empieza a buscar otras formas y lo que antes te daba mucho placer o te saltaba dopamina y serotonina en el cerebro, de repente se vuelve en algo que ya no lo quieres tratar. O sea, la tragedia de todo lo que pasa cuando te quemas creativamente, cuando tienes un bloqueo de escritor y no permites que pase, lo único que termina haciendo es afectando tu propia historia y tu propia creatividad y tu propio oficio artístico. Pero ahora bien, vamos a decir, no puedes evitar el bloqueo creativo, por cuestiones externas, tu vida está, te da mucha ansiedad, o ahorita estás teniendo mucha ansiedad, ahorita estás teniendo un periodo de depresión muy fuerte, estás muy tenso, muy estresado, estresada por todo lo que está pasando, y te da un bloqueo de escritor. ¿Por qué? Porque por causas externas, que también puede pasar, quiero dejar eso en claro, no puedes continuar. ¿Qué hacer? Ah, hay que solucionar lo externo. Si tu bloqueo de escritor viene por cuestiones externas, es importante saber cuándo poner en punto aparte la creatividad y trabajar otras cosas, que no la creatividad que no se vuelva tu obsesión o lo único que haces, porque al final de cuentas nuestra idea moderna capitalista de trabajo no va con la idea de con la esencia de la creatividad. Y una vez que lo solucionas, ya puedes volver a sentarte un poquito más calmado, utilizar esas experiencias y puedes seguir haciendo cosas creativas. Puedes tomarte un break, pero si ya lo tienes, ¿cómo lo dejas pasar? Pues se va a ir sencillo, pero al final de cuentas es lo que tienes que hacer es no hacer nada, es no escribir, es... En el caso de escribir, si estás con un bloqueo creativo, no escribas, no te obsesiones en la obra, no la andes repasando 20, 30 mil veces. Date un paso atrás. Lee si a ti te sirve. Juega videojuegos si a ti te sirve. Ve series, ve películas. Lo que sea. Es más, si tienes otra idea, empieza a explorar esa. No derrotas el bloqueo de escritor cuando no dejas que tenga poder sobre ti el bloqueo de escritor. ¿Y cómo no dejas que tenga bloqueo de escritor? Pues justamente dando el paso para atrás y teniendo en mente qué es lo que tú tienes que hacer para reponerte, porque al final de cuentas, ser una persona creativa, o sea, un trabajo creativo, al final de cuentas requiere esfuerzo, sudor, concentración, al final de cuentas eso es un trabajo, y si no lo haces bien, tu propio trabajo te va a contrapuntear. Pero vamos a decir ya, solucionaste el bloqueo de escritor y sigues. ¿Qué pasa cuando te topas con pared? ¿Qué pasa cuando tu propia historia te empieza a meter el pie y tú ya no la puedes o ya no la sabes continuar? Hay de dos. Si ya está publicada, pues te vas a tener que amarrar el cinturón y buscar la manera de cómo solucionarlo como tú quieres. O te vas a tener que amarrar el cinturón y decir, órale, esa es la nueva historia, vamos a seguir explorando esto, vamos a cambiar las cosas y a ver en dónde termina. Es o abrazas el simple hecho de que vas a tener que admitir que hiciste algo mal y que lo vas a tener que solucionar, o te la juegas y a ver en dónde terminas. Cada uno de estos approaches tiene una ventaja y una desventaja. Por ejemplo, la ventaja de que si lo echas para atrás es sigues con tu visión original, la historia va a seguir cohesiva, va a seguir todo lo que planteaste antes va a terminar siendo lo que tú quieres. El problema, como lo vimos con Gege, es que vas a sentir que eres tú y el guión contra los personajes, donde estás castigando a los personajes.
Y un buen autor es el que no, cuando no sientes eso. Claro, con un buen autor vas a sentir pues obviamente sus opiniones políticas, sus opiniones personales, todo, porque al final de cuentas, pues él quiere que te identifiques con los personajes principales de cierta manera, con los personajes principales de cierta manera. Pero, cuando empiezas a notar mucho de aquí está guionazo, aquí se nota que aquí tuvo que intervenir el autor para salvar el personaje, para solucionar las cosas, ahí es cuando tú ya te topaste con pared y te diste cuenta muy tarde. ¿Cómo puedes darte cuenta que estás empezando a toparte con pared? Cuando ves las reacciones del público hacia ciertas cosas. O sea, el público es el barómetro ante esto. El público te va a decir lo que el público quiere. Y si al público le está gustando algo a lo que tú no tenías planeado que le gustara, que no era la intención, o que al final de cuentas, pues no va a llevar para nada, es como abordas eso. La manera madura es lo detienes, le das una conclusión y luego sigues con lo tuyo. Muchos autores matan a ese personaje para hacer que el que lo mató o para el que mató ese plot point sea un gran enemigo al cual derrotar y así se puedan de nuevo ir a apoyarle a quien el autor dice que le tienen que apoyar. O a veces lo que hace es pues simplemente lo matan y siguen. Se queda inconclusa la cosa. Como escritor sí les puedo decir, nunca intenten dejar, o más bien intenten nunca dejar una historia, una subtrama, un plot point inconcluso. ¿Por qué? Porque de ahí porque esa es una falla de ti como persona creativa, como autor creativo. Si tú no puedes concluir un punto, la historia va a estar disatisfecha. Aunque termines todos menos uno, la gente se va a acordar de esa historia que no llegaste a concluir. Por eso tienes que tener el trabajo de que todo lo que estás escribiendo lo vas a concluir. Por eso en una historia, en una buena historia, solo pones las partes importantes o las partes más interesantes. Si tú haces que la historia no esté a propósito y lo vendes que lo dejaste insatisfecho a propósito, eso puede funcionar. Eso funciona porque estás justamente dándole cierto poder de resolución, cierta injerencia sobre la historia a la audiencia. Lo cual puede generar conversaciones, puede generar fanworks, puede hacer que el fandom crezca. Depende cómo lo hagas. Pero si no concluyes una historia, o sea, si tu solución para que te topaste con paredes, no solucionarla, matar a un personaje y seguir, ahí es cuando tú entras en pelea contra audiencia y perdón, pero tu audiencia siempre va a ganar. Porque al final de cuentas son los que compran las cosas y si dejan de comprarlas, pues... y tú ya no eres negocio, pues ahí está el afecte. Yo personalmente, LS Diego, cómo soluciono mis bloqueos de escritor o cómo soluciono mis topadas con pared de la siguiente manera. Si yo estoy en una historia y me estoy topando con pared mientras lo estoy escribiendo, si logro darme cuenta que me estoy topando con pared, lo borro. Que también es solución de qué pasa si te das cuenta que te estás empezando a topar con pared antes de que ya esté publicado, antes de que ya esté set in stone. Pues lo borras y aunque sí te frustra que vas a tener que volver a escribir desde antes y todo eso, lo vas a tener que hacer. Porque al final de cuentas, si tú dejas que la historia tenga control sobre ti, la historia va a terminar mal. Tú tienes que tener control de la historia en el sentido de guiarla, de podar lo que puede ser lo que puede no ser muy bueno, de cultivar lo que puede ser bueno. Ese es tu trabajo como escritor, hacer que la historia esté en su mejor momento. Si tú dejas que la historia se lleve, la historia va a ser incomprensible, va a ser enorme, va a ser inaccesible. Que si ese es tu propósito, va, super obra de nicho, go for it. Si no, sí tiene que tener cierto nivel de accesibilidad. Y así es como yo evito toparme con pared. Si ya estoy con algo en otro proceso y ya me topé con pared, pues ni modo, así se queda. Lo que voy a tener que escribir después es justamente
trabajar alrededor de esto. Si es un error, si es una topada con pared que puedo meter en la trama principal, o sea, que puedo meter en la historia que ya tenía, bienvenido, se enriquece. Si es algo que no puedo, pues igual lo que más convendría es darle su momento a esa tangente, solucionarla y regresar a lo principal. Que también te puede servir para tomar un poquito de break de lo principal y evitar un bloqueo de escritor. También quiero que consideren que lo estoy hablando así, de que yo sí soy un escritor tipo jardinero. Es decir, yo planto la semilla de la historia, de la premisa, lo empiezo a explorar, yo sé cómo quiero que termine, cómo llego a punto A a punto B es el esfuerzo, pero si la historia empieza a agarrar otros cadices, sí los dejo, veo cómo van explorando y al final veo el árbol que yo crecí. También algo que puede servir, especialmente para el bloqueo, si ya están bloqueados y les toca pues ni modo, o sea, ¿cómo soluciono el bloqueo de escritor? Yo personalmente lo que hago es me voy a otras cosas, me voy a otras historias, me voy a jugar, me voy a ver series, porque sorpresa, sorpresa, mis historias, mis libros, Los enemigos del mundo, aunque sí tienen mucha influencia literaria, porque no puedo evitar la influencia literaria, estudié literatura, soy literato, la mayor parte de los plot beats y escenas así están inspirados en videojuegos y series, así que me voy a esos otros géneros que me inspiraron para ver si lo puedo bloquear. Si algo me gusta, lo voy escribiendo o simplemente empiezo a escribir otra cosa, me salto algo que a mí me sirve es me salto a otro personaje, me salto a otra escena que lo empieza a narrar y eso me permite seguir avanzando, tener la sensación de que estoy avanzando en la historia sin estarle dando peso o más bien sin estarle dando poder al bloqueo de escritor. Si ya de plano veo que no lo puedo solucionar, borro lo último que me dio para el bloqueo de escritor y empiezo desde ahí. Un buen escritor domina el arte de la adición y de la sustracción, es decir, un buen escritor sabe cuándo, qué y cómo quitar de su historia y cuándo, cómo y qué añadirle a su historia. La marca de maestría sobre la escritura es hacer que esto se sienta fluido, sin que se sienta forzado, que simplemente existe. Y esto me da pie a hablar un poco más de esta idea de la creatividad, de cómo la idea de la creatividad ha sido, o cómo la tratamos con nosotros, cómo la gente trata la palabra creatividad. ¿Por qué? Porque es una palabra que ha agarrado muchos sentidos, muchas connotaciones. ¿Y a qué me voy con una palabra con muchos sentidos, muchas connotaciones? No me estoy refiriendo a que pueda salir un diccionario de la REA, perdón, de la RAE, y ahí te vengan 16,000 significados para para la palabra creatividad, sino es el uso. Y voy a agarrar un ejemplo. La palabra respeto. Hay personas que utilizan la palabra respeto de trátame a mí como autoridad, porque sí, trátame como autoridad, y otros que utilizan respeto de, o sea, soy una persona, soy un ente, una persona viva, con emociones y todo, no me trates de menos, no me deshumanices. Y la gente que utiliza el término primero para referirse a ellos es como decir, respétame o yo no te voy a respetar. Y a lo que dicen es, o trátame como una autoridad, o que yo soy superior, o mejor, o estoy en lo correcto, o yo no te voy a tratar como persona. Y la creatividad tiene ese tipo de significados. Puede ser creativo en el sentido de creación, de que estás agarrando y creando algo. Puede ser creativo de que estás agarrando y cambiando algo. Puede ser creativo de que estás imaginando, ajustando, siempre en constante movimiento a la mente. Y son como los tres que son muy similares, porque al final de cuentas creativo nunca se ha utilizado como un insulto, aunque sea a veces utilizado como thinly veiled word para gay. O sea, ay, es que es una persona muy creativa. Oh.
o más bien como muy extravagante, muy... El contexto más negativo que yo me acuerde ahorita creativo es que eres raro. Si te dicen creativo es que eres raro. A veces, que ya afortunadamente la palabra creatividad o el adjetivo creativo ya no se utiliza tanto para eso, ya simplemente te dicen raro. Pero ahora sí que como sociedad nuestra relación con la creatividad es muy extraña. Porque por un lado, mientras tú seas la parte fuerte del sistema sociopolítico, socioeconómico rigente y vigente en la sociedad, para ti la creatividad es lo que te sigue manteniendo ahí, es lo que hace que tú te sientas bien. Que cabe aclarar que la creatividad o las obras creativas a que nos llaman la atención, lo que dispara nuestra creatividad, es lo que valida nuestra percepción de la realidad, es lo que valida nuestras creencias, lo que le da peso a estos dogmas que tenemos en la vida. Pero, por ejemplo, pero retomando el caso de que si tú eres una parte de la que siempre ha estado en el 1% de la socioeconómico, cuando alguien es creativito contigo o creativo contigo, hay de dos tonos. Puede ser creativo en el sentido de está creando algo que te gusta o creativo de que está haciendo algo con lo que tú no compaginas. Y agarré el ejemplo del 1%, pero también se puede aplicar a cualquier persona de cualquier extracto político. Pero la relación con la creatividad es, si la creatividad no valida lo tuyo, se vuelve una creatividad negativa. Si tú estás acima de la montaña, lo que no te mantenga en la cima automáticamente es algo contracultural, es contracorriente, es creativo en el sentido raro. Que ahorita me he dado cuenta que me contradecí, o me contradije, porque dije que no es una palabra que los tres significados que vamos utilizando no son tan negativos o algo así. Dije, y no, sí, vamos a estar utilizando raro como negativo. Creativo sí tiene una connotación positiva y una connotación rara. Y ahí yo me equivoqué. Y esta idea de que si lo creativo no está validando lo que nosotros creemos, no nos da este choque, es malo, es raro, es creativo, todo eso permea en en todos los peldaños de la escalera social. A final de cuentas, no nos gusta lo que no nos hace sentir bien. No nos gusta lo que si lo vemos o si lo leemos o si lo consumimos, no nos dé gratificación. Y limitamos la palabra creatividad. La creatividad es limitada por esa necesidad básica del ser humano de pertenecer, de que si las cosas no validan o no le dan peso a nosotros, nos sentimos pues malpreciados, menospreciados y lo rechazamos. Pero las personas creativas o que viven de la creatividad, creatividad entendida como los que suman algo, los que crean algo, te puede entender que empiezan a decir, sí, puede que esto no me guste, pero le veo el valor, le veo el punto de vista. La creatividad lo que te permite, en teoría, es abrir tus horizontes, porque la creatividad va mano a mano con la curiosidad. Y si alimentas tu curiosidad, pues cada vez vas aprendiendo más y tu curiosidad va creciendo, tu creatividad va creciendo, tu oficio va mejorando. A cuando te quedas en esto de que si solo se valida lo que tú creas, lo que tú crees, pues empiezas a tener un arrow y es cuando tienes autores que solo pueden escribir cierto tipo de novelas o que solo pueden escribir cierto tipo de historias porque es en lo único en lo que se enfocan en otras cosas y no en esta curiosidad innata ante la creatividad. Otro es también que nosotros como sociedad, y solo puedo hablar con la sociedad mexicana, pero sí hay una demonización ante lo creativo que sale fuera de la norma, que sale fuera del bloque común. Si tú eres una persona muy creativa, muy rarita, como yo, muy original, muy, hasta cierto punto,
No, no hasta cierto punto, porque la persona creativa es una persona compleja, es una persona disyuntiva en sí misma, es una persona hasta cierto punto que justapone ciertas cosas, pero esta armonía caótica le funciona. Es rechazada por el bloque normal, por la creatividad aceptada. Por eso, por ejemplo, el caso más contemporáneo de que esto ha pasado es la reacción de muchos ante la película de Barbie. Barbie es la película del año, es la mejor película del año, es una excelente comedia, un excelente comentario sobre la patriarquía, sobre el feminismo, sobre cómo, pues a final de cuentas, el mundo sigue siendo de hombres, pero las mujeres no van a cejar hasta que estén en su lugar, o sea, hasta que ellas puedan ser lo que ellas quieran ser y todo eso. Y como rompió mucho el esquema de qué se esperaba de una película, como no es una película para para la demografía cultural dominante o sociocultural dominante del país o del mundo, pues obviamente los que fueron parte de los que más se beneficiaban de ser parte de esta cultura gobernante, muchos pues lo rechazaron, empezaron a decir, no, es que no es una buena película porque claramente están tratando a X porque claramente lo único que hacen es demonizar a X y no hay solución. Y empezaron a buscarle fallos hasta que el diálogo sobre la película se volvió sobre lo que ellos querían que se hablara. Y ahí es cuando, ah, sí, no, ya le empiezo a ver lo nuevo. Y en un caso más personal, yo no soy una persona típica. Yo sé que yo soy, como soy escritor, soy atípico. No, no soy parte de muchos moldes que tú puedes tener. Aunque sí soy parte pues de una demografía sociocultural y tengo muchos aspectos de esa demografía sociocultural, aún así no soy como lo que uno se esperaría. Y eso genera un rechazo, eso me genera un rechazo, eso cuando no eres parte de algo se te rechaza. Y la creatividad a veces es tratada como rareza. Y la rareza es lo que no se conoce. Y lo que no se conoce es el miedo más grande que tiene la humanidad. Así que si tú eres alguien que no cabe en el molde que yo hice para X cosa y tú no cumples ese molde, pues eres raro. Y si eres raro, no sé si eres un amigo o eres un aliado o eres competencia o me vas a hacer algo. Entonces en ese caso yo te voy a rechazar cada vez más violentamente. Hasta que o te confirmes o te conformes a lo que todo el mundo se conforma o te vayas. Y puede que le esté llevando a un extremo, pero es la verdad. Nótense. Cada vez que uno intenta ser muy creativo con algo, muchas personas como que les van a ver así de con cara de, ay, ¿y por qué lo estás haciendo? Cuando la creatividad se debería de aplaudir, la creatividad se debería de fomentar. Porque, again, la creatividad te hace curioso, la curiosidad te hace educado, educado en el sentido de aprendizaje, de conocimiento. El conocimiento te hace creativo. Y ese es un uroboros en donde ya no te empiezas a definir por los patrones que sigues, sino por ti mismo. Y como no te defines con patrones, o la creatividad no se define con patrones, mucha gente demoniza la creatividad porque es algo que no cabe en compartimientos. Por ejemplo, otro caso ahorita que estamos en Twitch, jugar videojuegos en no sé, estoy jugando Baldur's Gate. Estoy jugando Baldur's Gate. Y cuando en el juego hay una rolada de dados que no me gusta, yo voy y reinicio el save file para tener la que yo me gusta. Muchos, muchos dirían así de, ay, pero es que no te estás adaptando o no. No, simplemente no es lo que a mí me llama la atención creativamente. Yo no quiero, en esa decisión sobre todo, si hay repercusiones fuertes, no quiero fallarla. Y como el juego me da las herramientas de hacer saves coming, pues lo voy a hacer. Es una forma de jugar tan válida como lo es
que no que así jugar así seco. Esto sucede, esto se queda, sí, durito, como D&D tradicional. Y ambos son buenos, pero como algo, el que no siga lo que uno busque es lo que va a llamar la atención de, ay, es que es raro, es que no lo está haciendo bien. Empiezan a moralizar las cosas dependiendo de la creatividad que uno tenga. ¿Y a qué voy con esto? Porque soy un poco raro. Si tú no cabes en el molde, pero estás tratando con alguien creativo, o sea, con alguien curioso, no te va a demonizar. Cuando no cabes en el molde y estas personas no son creativas, simplemente son patrones, simplemente siguen patrones, pues obviamente te van a rechazar porque eres algo que no se entiende. Y la sociedad hoy en día ante la creatividad o la va a tratar como algo que sea un patrón. No sé cómo quitar este pinche... Ya no puedo hacer esto. Este... O la va a tratar como algo maravilloso si sigue los patrones sociales, o como algo raro, bizarro, que no es bueno si no lo sigue. La humanidad, las sociedades hoy en día, no la humanidad, las sociedades hoy en día aman y odian la creatividad. La aman cuando es un éxito, les da dinero y permiten que haya una explotación sobre eso, o de que esto a mí me gusta, o la odian porque no es algo que entiendan o no es algo con lo que compaginen. Y es una relación muy rara que se tiene. Yo en lo personal, mientras tu creatividad no la vayas a utilizar para dañarme a mí o a otros, no tengo ningún pedo. Y hoy este fue un stream muy cortito, a comparación de los otros que hemos tenido. Ah, esto no me ayuda a hablar mucho. Ve el, el pozo de lo que estaba intentando sacar agua, el pozo de conversación, se acabó y se secó. Y pues sí, para no tener un burnout, para no desesperarme, para no toparme con pared, como lo estamos hablando desde un inicio, todo es un hermoso círculo. Aquí le vamos a parar, así, stream cortito. Soy Diego, soy escritor, esto fueron Crónicas de un Debraye Anunciado, que chingue a su madre la inteligencia artificial como herramienta de narrativa. Este... Y los veré el martes, no sé de qué voy a hablar, no sé qué voy a hacer una reseña, pero los veo el martes. Sean buena gente.